Hola chicos. Vamos a ver si tratamos de despejar dudas a través de estas diapositivas en las que se ven los gráficos explicativos de la función del capital y por qué os resultaba difícil ver que el capital puede modificarse y a la vez que el resultado, ¿eh? Entonces, espero que resuelva dudas. Voy a ser lo más sintético posible. Para entenderlo vamos primero con el método de partida simple, ya veréis que es sencillito. ¿Cómo se expresan las cosas en el método de nuestras abuelas? En el método de partida simple. Tan sencillo como esto, es decir, nosotros tenemos en una lista las personas que nos deben. Luis nos debe 9.000, Carlos 2.000 y José 3.000. Por otro lado, yo debo a Ignacio 9.000 y a Francisco Javier 2.000. Al utilizar el dinero de Luis y de Carlos para pagar a Ignacio y a Francisco, lo único que me queda son los 3.000 de José. Es decir, mi neto patrimonial serían 3.000. Es el, digamos, patrimonio neto de la partida doble, ¿eh? También sería el patrimonio neto de la partida simple, que se modifica en la partida doble que no está presente en la partida simple. Lo primero que tenemos que ver es que se modifica la forma de estructurar, de presentar este balance en el que se expresan las cuentas, ¿eh? Tenemos unas cuentas de personas que nos deben o a las que debemos. Y vemos que se desplazan, ¿eh? En el neto patrimonial. Entonces vemos que el patrimonio neto, nuevamente, lo vemos ya bien colocado, conforme a nuestros balances actuales, serían 3.000. ¿Solamente se diferencia el método de partida doble del método de partida simple en esto? Pues no. Cambian también que hay cuentas de cosas. Os decía, el método de partida simple es poco exacto, porque solo nos pone en cuenta las personas, es decir, solo tenemos en cuenta lo que nos deben o lo que debemos a personas, no tiene en cuenta las cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, si nosotros teníamos existencias en la tienda, o teníamos un coche, o tenemos dinero, un dinero que puede estar en la caja de la tienda, por ejemplo, en la caja en la que cobramos. Si no tenemos la partida doble, si las cosas no tienen cuenta, no podríamos incluirlo y el neto patrimonial solo nos saldría 3.000. ¿Por qué nos sale ahora 20.000? Porque hemos incluido, digamos, el dinero que tenemos de otras cosas que no son personas, que también serían cuentas, porque contablemente las existencias nos deben su valor. Contablemente el coche nos debe su valor, como si fuera Luis, Carlos o José. De manera que ahora es más exacto. Luca Pacioli, que fue el fraile que creó el método de partida de doble, era un matemático que estaba obsesionado con la exactitud. De hecho, escribió un libro con Leonardo da Vinci sobre las medidas áureas de la proporción en las esculturas, en el arte. Entonces quería que estuvieran las cosas exactas y esto contribuye a la exactitud, pero también al fraude, porque yo puedo sobrevalorar el coche o el dinero y entonces puedo engañar, ¿de acuerdo? Estas serían las dos cosas principales que cambian en la partida doble. Como veis, en el debo, es decir, lo que yo debo, no puedo deber a cosas, yo no puedo deber a un coche. Por tanto, en el pasivo, y aunque eso no es exactamente así, pero para que os hagáis una composición de lugar, lo dejamos así, en el debo, en el pasivo, no tenemos cosas, solamente en el activo. Solo nos deben cosas, no podemos deber nosotros a cosas, de manera que en el debo solo tendríamos a dos personas. Bien, vamos a poner los nombres que tienen actualmente las cuentas, las partidas, las cuentas y digamos el balance, las partidas. Es decir, tendríamos activo, patrimonio neto y pasivo, ¿eh? Tal y como vemos. Y además vamos a profundizar más. Vamos a poner activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente. En el activo no corriente tendríamos al coche, ese coche que utilizamos, por ejemplo, si tenemos una actividad de distribución de mercancías, el coche que utilizamos y que está inmovilizado, que no sale, que no corre, que no va, sale y entra, está inmovilizado en la sociedad para producir
digamos, que la sociedad produzca beneficios. Por otro lado tenemos el activo corriente, que serían las existencias, el dinero que me deben, algo que sale y entra, que desaparece a corto plazo. Igualmente en el pasivo no corriente tendríamos una deuda de Ignacio que me tiene que pagar el año que viene, y en el pasivo corriente una deuda de Francisco Javier que me ha de pagar este mismo año. Ahora vamos al tema que nos daba tantos dolores de cabeza. Si esto es así, sería muy fácil, porque el patrimonio neto al final expresaría, es decir, la resta entre el activo y el pasivo, es decir, lo que realmente tenemos, ¿no?, en la cuenta de la vieja, la cuenta de la partida simple. Pero no es así, porque en las sociedades de capital se exige que se cree una partida indisponible. Entonces, se exige que se incluya al lado del patrimonio neto el capital social. En un momento originario, el capital social sería idéntico al patrimonio neto, es decir, cuando nosotros aportamos las cosas, coinciden capital social a patrimonio neto, más o menos. Bueno, tampoco es así, pero bueno, para no ser tan precisos. Entonces, si yo he aportado un crédito de Luis, un crédito de Carlos, un crédito de José, he aportado existencias, he aportado un coche y además he aportado dinero, por valor todo de 31.000, el patrimonio neto sería 31.000 y el capital social sería 31.000. Como vemos aquí, el capital social no lo necesitaríamos para nada realmente, en esencia. Pero la ley lo exige que lo pongamos. Vamos a hacer una pérdida y una ganancia para que veamos los resultados. Entonces, vamos a imaginar que tenemos que pagar salarios y no hemos ganado nada ese año. Tenemos que pagar a nuestros trabajadores y no hay ningún beneficio ese año. Solo tenemos pérdidas. Tendríamos un patrimonio neto de 21.000 euros y el capital social de 31.000. ¿Por qué el patrimonio neto ha minorado? Porque ahora el pasivo minora el activo. Nuevamente la cuenta de la vieja. Pero el capital social decíamos que no se puede modificar, que es una partida indisponible y por tanto necesitamos poner otra magnitud en la zona del patrimonio neto, que sería el resultado. ¿Veis que lo vamos a poner? Resultado menos 10.000. Entonces tendríamos un capital social de 31.000 menos 10.000 quedaría esos 21.000. ¿De acuerdo? No necesitaríamos el capital social y el resultado, pero como nos exige la ley poner el capital social, necesariamente abajo hemos de poner algo que sume o que reste. Si lo que tenemos es mayor que el capital social, sumará. Si lo que tenemos realmente, el patrimonio neto, es menor que el capital social, tendrá que restar, como es este caso. ¿Qué sucede? Que si yo, y esto es lo que no entendíais, si yo reduzco capital, es decir, si ahora mi capital social lo reduzco a 21.000, es decir, le quito 10.000 euros porque elimino acciones, puedo quitar también el resultado negativo, porque ya se igualan las dos magnitudes, es decir, ya no necesitaría tener el resultado negativo, porque el patrimonio neto sería igual que el capital social. ¿Lo entendéis? Es decir, en tanto en cuanto la ley me exige tener un capital social, necesito tener abajo uno que reste o que sume. Ahora, si yo pongo, si reduzco el capital social 10.000 euros, o imaginad que lo reduzco solo 5.000, podría quitar 5.000 al resultado del ejercicio, porque el capital social se acerca a 5.000 euros más al patrimonio neto y por tanto podría quitarlo del resultado en signo negativo. Pero al final lo que el capital social nos exige es poner siempre una magnitud que sume o que reste debajo de él para llegar al patrimonio neto, que es lo que realmente tenemos, y que si solo tuviéramos eso no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? Evidentemente el activo menos pasivo nos daría el patrimonio neto. Vamos a hacerlo al contrario, es decir, vamos a generar una ganancia. Imaginad que vendemos, fíjate, el binomio los decía, es decir, lo que nos dice la ley es que, oye, tened en cuenta que estáis perdiendo, que tenéis menos dinero, patrimonio neto, que lo que decís que tenéis, capital social. Por tanto, tenéis que ampliar capital. Es decir, lo que nos dice el capital social es la magnitud que tenemos que mantener siempre. Por tanto, el patrimonio neto tiene que estar siempre por encima del capital social. Siempre. De no estar por encima del capital social, estamos engañando. Entonces vamos a generar la ganancia que os decía. Imaginad que vendemos las existencias. Y al vender las existencias nos dan 14.000 euros. Quitamos las existencias, 4.000 euros,
y ponemos los 17.000 euros en dinero. Total dinero, mirad que cambia, 20.000 euros. Perdón, 17.000 euros. Perdón, hemos vendido las existencias por 14.000 más el dinero que eran 3.000, 17.000 euros, perdón. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que el patrimonio neto ha subido 10.000 euros más que el capital social, porque lo que se ha producido ahora no ha sido una pérdida, ha sido una ganancia. ¿Cómo tenemos que obrar? Pues igualmente, en consecuencia, poniendo debajo del capital social esos 10.000 euros más. Pasa igual que con la pérdida. Es decir, 31.000 euros de capital social más 10.000 euros de resultado de ejercicio igual 41.000. ¿Necesitamos el capital social y el resultado del ejercicio para hallar el patrimonio neto? No. Pero como el capital social está ahí puesto porque el legislador quiere que esté, tenemos necesariamente que poner abajo otra cifra hasta llegar al patrimonio neto. Aunque el patrimonio neto lo podríamos hallar sumando todo el activo y restándole el pasivo. ¿De acuerdo? Este sería el tema. Por eso, lo que no entendíais antes es que yo pueda quitar, imaginaos que ahora amplío capital con cargo a reservas. Esos 10.000 euros del resultado de ejercicio, que irían a reserva voluntaria, por ejemplo, puedo ponerlos en capital. Entonces, si subo a capital 41.000 euros, a la vez, ya no tendría ninguna necesidad de tener esos 10.000 euros en el resultado del ejercicio. Y por tanto tendría capital social ampliado 41.000 euros, patrimonio neto 41.000 euros, son lo mismo, se tendría que ir esa reserva o el resultado del ejercicio. Espero que hayáis entendido con este ejemplo visual a lo que me refería el otro día. De todas maneras, si necesitáis más aclaraciones, se dan. Hasta que nos cansemos todos. Entonces, otra tutoría, no hay problema. ¿De acuerdo? Eso tampoco es el objeto exacto de la asignatura, pero es importante conocerlo para ver ampliaciones y reducciones de capital con cargo a reservas. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo.